vamos a ver la diferencia del pH, la presión de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato cuando tenemos compensación de acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria cuando están compensadas. Entonces empezamos con la acidosis metabólica. Tenemos, como siempre, vamos a poner la reacción de la anhidrasa carbónica. Tenemos hidrogeniones más bicarbonato se unen formando ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en agua y en dióxido de carbono. Ahora recordemos que la reacción también puede ir al revés, de aquí para acá. Entonces, ya en el video anterior vimos cómo derivar las compensaciones y vimos que tenemos dos maneras de derivarlo. Aquí nada más voy a decir la más fácil, la más rápida, porque no es nada más llenar la tabla de memoria, sino es derivarlo pues de la manera más rápida. Entonces, acidosis metabólica, esto es acidosis, es una disminución del pH, o sea, un aumento de hidrogeniones. Metabólica es que tiene que ver con el bicarbonato. ¿De qué manera? Por un trastorno del bicarbonato tenemos un aumento de hidrogeniones si tenemos una disminución del bicarbonato. Una disminución del bicarbonato, entonces esto hace que tengamos menos bicarbonato con el cual vamos a unir a las hidrogeniones. Entonces vamos a tener menos unión del bicarbonato con las hidrogeniones, o sea, vamos a tener más hidrogeniones libres. Por eso una acidosis metabólica es una disminución del pH por una disminución del bicarbonato. ¿Y cuál es la compensación? La compensación es si tenemos menos bicarbonato, el paciente tiene más hidrogeniones. Y si tiene más hidrogeniones, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el paciente? Producir más hidrogeniones si ya tiene muchos hidrogeniones o producir menos hidrogeniones si ya tiene muchos hidrogeniones. Va a tratar de producir menos hidrogeniones. ¿Y cómo es esto? Si el paciente disminuye la concentración de dióxido de carbono. Entonces, si el paciente disminuye la concentración de dióxido de carbono, entonces vamos a tener menos dióxido de carbono que podamos unir con el agua. Entonces vamos a tener menos ácido carbónico. Y si tenemos menos ácido carbónico, vamos a tener menos de lo que se disocia. O sea, vamos a tener menos hidrogeniones. Entonces, por eso la compensación a la acidosis metabólica, que fue la que puse, la compensación es una disminución del dióxido de carbono. Una disminución del dióxido de carbono. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando tenemos disminución de hidrogeniones? Se llama una alcalosis por una causa respiratoria, una alcalosis respiratoria. Entonces aquí ponemos el nombre de la compensación. La compensación fue una alcalosis respiratoria. Y en asterisco voy a poner las que fueron compensaciones. Esta fue una compensación. Vamos con la alcalosis metabólica. Entonces, alcalosis metabólica, alcalosis es que tenemos un aumento del pH. Y metabólica es que es por causa del bicarbonato. Entonces, ¿de qué manera vamos a tener un aumento del pH por una causa del bicarbonato? O sea, ¿de qué manera vamos a tener una disminución de hidrogeniones? Si tenemos aumento del bicarbonato, entonces ahora vamos a unir más bicarbonato con hidrogeniones. Entonces las hidrogeniones libres van a disminuir. Entonces, alcalosis metabólica es un aumento del pH por un aumento del bicarbonato. Ahora, ¿cuál es la compensación? Si tenemos más bicarbonato, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Pues ahora tiene más bicarbonato con el cual puede unir las hidrogeniones. Entonces vamos a tener más ácido carbónico. Y si tenemos más ácido carbónico, podemos disociar más en dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? El dióxido de carbono va a estar aumentado. ¿Y cómo sabemos cuando tenemos un aumento de dióxido de carbono? Vamos a ver, ¿qué pasa si tenemos aumento de dióxido de carbono? Vamos a tener más agua que podemos unir con dióxido de carbono. Entonces tenemos más ácido carbónico. Entonces tenemos más de las cosas en las que el ácido carbónico se disocia, que son hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, un aumento de dióxido de carbono hace un aumento de hidrogeniones. ¿Cómo se llama esto? Una acidosis por una causa respiratoria. Entonces, la compensación, que fue este aumento de dióxido de carbono, fue una acidosis respiratoria. Entonces, ya lo vimos en el video anterior, ahorita es como de repaso para comparar los parámetros y pues irlo derivando de manera así rápida. Entonces primero voy poniendo el trastorno y voy poniendo la compensación y luego pongo cómo se llama la compensación. Entonces vamos con la acidosis respiratoria. Entonces borramos. Acidosis respiratoria es una disminución del pH por una causa respiratoria, o sea, por una causa del dióxido de carbono. Entonces, ¿de qué manera vamos a tener una disminución del pH por un trastorno del dióxido de carbono? Fue lo que ya vimos. Si tenemos un aumento del dióxido de carbono, agarramos más agua que podemos unir con dióxido de carbono. Entonces tenemos más ácido carbónico
y al tener más ácido carbónico tenemos más de lo que se disocia el ácido carbónico, que es la hidrogenión y el bicarbonato. Entonces, en una acidosis respiratoria tenemos un aumento de dióxido de carbono. Este aumento de dióxido de carbono terminó en un aumento de las hidrogeniones. Ahora vamos con cuál es la compensación. Si tenemos aumento de dióxido de carbono, esto también es un aumento del bicarbonato, que es una manera de verlo. También tenemos otra que ya lo vimos en el video anterior. Entonces, un aumento de bicarbonato. Compensación es un aumento de bicarbonato. ¿Y cómo se llama este aumento de bicarbonato? Entonces, si tenemos un aumento de bicarbonato, vamos a tener más bicarbonato que podamos unir con hidrogeniones. Entonces vamos a tener disminución de las hidrogeniones libres. Entonces vamos a tener menos hidrogeniones libres. ¿Y cómo se llama esto? Una alcalosis por una causa metabólica. O sea, si este fue el trastorno primario. Entonces la compensación fue una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. Vamos con la alcalosis respiratoria. Alcalosis es un aumento del pH. Un aumento del pH, esto es una disminución de las hidrogeniones. ¿De qué manera? Por causa del dióxido de carbono vamos a tener una disminución de las hidrogeniones. Esto es si tenemos disminución del dióxido de carbono. Entonces, si tenemos disminución del dióxido de carbono, vamos a tener menos unión del agua con el dióxido de carbono. Entonces vamos a tener menos ácido carbónico. Y si tenemos menos ácido carbónico, vamos a tener menos de las cosas en las que se disocia el ácido carbónico. O sea, vamos a tener menos hidrogeniones. Menos hidrogeniones, entonces esa es una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria es un aumento del pH, o sea, una disminución de hidrogeniones por una disminución de dióxido de carbono. ¿Y cuál es la compensación? Aquí ya vimos que una disminución de ácido carbónico hace una disminución de hidrogeniones y pues también una disminución de bicarbonato. Esa es la compensación, una disminución de bicarbonato. Ahora, ¿cómo se llama esa disminución de bicarbonato? Digamos que el trastorno primario hubiera sido la disminución de bicarbonato, que hace una disminución de bicarbonato. Entonces tenemos menos bicarbonato que unamos con las hidrogeniones. Por tanto, vamos a tener más hidrogeniones libres. Esto se llama un aumento de hidrogeniones, se llama una acidosis por una causa metabólica. Entonces, la compensación de la alcalosis respiratoria fue la acidosis metabólica. Entonces, ahora sí vamos a comparar los parámetros. Siempre que tengamos un trastorno, se compensa con el trastorno del otro órgano. Por ejemplo, una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, o sea, por una causa del bicarbonato, y el bicarbonato pues es manejado por los riñones, o sea, aquí el órgano son los riñones, o puede ser otra cosa, pero digamos que son los riñones. Entonces, una acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria. Acidosis se compensa con alcalosis, y metabólico de los riñones, respiratorio de los pulmones. Alcalosis metabólica se compensa con el otro trastorno, que es una acidosis, y del otro órgano, metabólica es de los riñones, respiratorio es de los pulmones. Acidosis respiratoria se compensa con el otro trastorno, que es una alcalosis. Otro órgano, aquí el órgano es pulmón, entonces el otro órgano es un riñón, que sería una alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria se compensa con el otro trastorno de alcalosis, es acidosis. El otro órgano de respiratorio, que es pulmón, es los riñones, o sea, una acidosis metabólica. Entonces, acidosis se compensa con alcalosis y metabólico se compensa con respiratorio, o sea, riñón se compensa con pulmón. Ahora, los parámetros de dióxido de carbono y de bicarbonato siempre van al mismo lado. O sea, una cosa es quién cambia primero, pero siempre van al mismo lado. Aquí, lo primero que cambió fue el bicarbonato, pero la compensación fue una disminución de dióxido de carbono. Aquí lo que cambió fue el bicarbonato, pero hubo una compensación de aumento de dióxido de carbono. Aquí lo primero que cambió fue el dióxido de carbono, pero hubo una compensación de un aumento de bicarbonato. Aquí lo primero que cambió fue la disminución del dióxido de carbono, pero hubo una compensación de una disminución del bicarbonato. Entonces, independientemente de cuál cambie primero, siempre van hacia el mismo lado. Entonces, siempre van hacia el mismo lado el dióxido de carbono y el bicarbonato. Entonces, aquí vamos a poner, digamos, mnemotecnias, que no es la mejor idea. A mí se me hace más fácil pues derivarlo, pero mnemotecnias para acordarnos. Acidosis se compensa con alcalosis y viceversa. Y los órganos opuestos, respiratorio se compensa con metabólico. Entonces, digamos, esta es la primera cosa.
Segunda cosa, dióxido de carbono y bicarbonato siempre van al mismo lado, independientemente de quién cambió primero. Entonces, dióxido de carbono y bicarbonato son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno baja, el otro baja, independientemente de quién fue primero. Y el otro es que el pH es igual que como está el bicarbonato. Aquí una disminución de pH y aquí tenemos una disminución de bicarbonato. Aquí un aumento de pH es un aumento del bicarbonato cuando estamos hablando de trastornos metabólicos, o sea, cuando el trastorno primario fue metabólico. Entonces, si el trastorno primario es metabólico, entonces el pH es directamente proporcional con el bicarbonato. O sea, si tenemos bajo el pH, tenemos bajo el bicarbonato. Si tenemos alto el pH, tenemos alto el bicarbonato. Nada más son mnemotecnias. Y pues obviamente lo mismo con el dióxido de carbono. Si dijimos que el dióxido de carbono es directamente proporcional al bicarbonato, al decir que el pH es directamente proporcional con el bicarbonato en un trastorno metabólico, pues también es directamente proporcional con el dióxido de carbono en el trastorno metabólico. Ahora vamos con las respiratorias. Entonces aquí en el trastorno respiratorio el pH es opuesto o es inversamente proporcional al bicarbonato. Aquí una disminución de pH y aquí tenemos un aumento de bicarbonato, un aumento de pH y tenemos una disminución de bicarbonato. Entonces en los trastornos primarios respiratorios, el pH es inversamente proporcional a la concentración de bicarbonato o a la concentración de dióxido de carbono, porque ya vimos que como estas son directamente proporcionales, lo que le pasa a una le va a pasar a la otra. Nos vemos en el siguiente video con un algoritmo.